Bien, estábamos observando las enseñanzas del Maestro, que son eh, para nosotros sin lugar a duda, porque su palabra vemos que nos lleva a eso. Son la raíz de cada enseñanza de la voz de los apóstoles, de los escritores del Nuevo Testamento. No podía ser de otra manera. Él es el Señor, Él es el Maestro, sí, Él es el Redentor, y es la razón de que estemos aquí, es la razón de que estemos con vida. Así que su enseñanza no podía ser de otra manera, eh, sino la raíz de toda otra enseñanza. El Espíritu Santo se encarga de guiar a los escritores del Nuevo Testamento, ¿ya? Y el Espíritu Santo ha venido a glorificar al Señor Jesucristo, ha venido a recordarnos las cosas que Él nos enseñó y a enseñarnos también todas las cosas. Así que en esta perspectiva creemos absolutamente de que las enseñanzas del Maestro son el fundamento de cada una de esas maravillosas demandas que se nos hace a través de las epístolas. ¿Ya? Vamos a seguir entonces con las enseñanzas, viéndolas en la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos viendo Mateo, el libro de Mateo, sí, bueno, ahí hemos estado, ¿no? Los últimos sábados, los últimos sábados, ya me fui, se me fueron los días. No piensen que me estoy pasando al sabatismo, por si acaso, ya, no, sí. Gracias a Dios, nada de eso. Eh, los días lunes que Dios nos permite estar, hemos estado examinando Mateo, ¿ya? Y hoy día vamos a continuar con Mateo. Eh, el Sermón del Monte, espero que nos haya quedado muy clarito cómo el Señor nos demanda vivir una vida diferente, ¿no? En la vida de los hijos del reino. Quien diga que el Señor salva y no hay nada más, ya estoy salvo y estoy listo, ¿no? Es alguien que no tiene claro el enfoque de la palabra de Dios, porque somos salvados con un objetivo, con un fin, ¿ya? Y tiene que ver con que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Bien, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, nos habla clarísimo de que el Señor demanda de nosotros una justicia especial y una forma de vivir ya la voluntad de Dios de una forma especial, enfocados completamente en Él. Luego nos fuimos a Mateo 10, ya que fue a lo que le dimos fuerte el último lunes, ya explicando, ¿cierto?, la demanda del Señor. Y bueno, también se nos dio la oportunidad de explicar algunas cositas, ¿no? Con algunos versículos que tristemente eh, muchas veces se han ocupado eh, lamentablemente, para tergiversados, se han ocupado de mala forma para poder presionar, muñequear, sí, hasta extorsionar a hijos de Dios, y no es la idea de Dios, hermanos. Ya quiero partir por eso, hermanos amados. eh, si la palabra de Dios nos demanda algo, Dios es directo en decírnoslo, ¿ya? Son cosas que nosotros no podemos objetar. Por ejemplo, ¿no? Ama a tu enemigo, ¿no? ¿Qué objeción le podemos hacer a eso? ¿Queremos buscar alguna solución ante eso? No, que solamente el Señor se refería a un tipo de enemigo, a este otro tipo de enemigo, no. La verdad es que es inobjetable eso, ¿ya? Eh, es clarísimo, ¿no? Que si yo no tengo al Señor Jesucristo como el primero en mi vida, entonces no puedo ser su discípulo, así de sencillo y así de directo, ¿ya? Eso no tiene mayor explicación, es así. Eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Pero que el ser humano ocupe ciertos versículos o ciertos dichos del maestro, usándolos para poder dominar a la gente, eso no viene de Dios. Dios es el Señor, no los líderes. Los líderes son hermanos mayores, no son ni padres espirituales, ya no son los papás, son hermanos mayores que Dios los ha puesto para que nos guíen, ya, eh, y son dignos de nuestro amor, sí, manifestado en intercesión por ellos, en respeto por las labores que realizan, en honrarles, en el sentido de respetarles, ya, y de ser medios de bendición para ellos, pero jamás ese honrarlos implica que vamos a creer que son superiores y la palabra de ellos es ley, porque la palabra de ellos no es ley, la palabra de Dios es ley. Y si nosotros perdemos esta perspectiva, vamos a caer en lo que han caído muchos hermanos que creen que sus líderes ya son poco menos que Dios mismo, ¿cierto? Actuando a través de ellos, verdaderos papas evangélicos, ¿no?
eh, que creen que son los vicarios de Cristo, los representantes de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Y nosotros sabemos que cada uno de nosotros, ¿sí? Somos representantes del Señor aquí en la tierra. Cada uno de sus hijos, de sus hijas, somos representantes del Señor, ¿ya? Y tristemente se cree que la palabra del líder es la palabra final, ¿sí? Se cree que la palabra del líder es la palabra de Dios, y lo que ellos nos digan, y sencillamente lo que ellos proclamen, eso es venido de Dios directamente. ¿Se dan cuenta la similitud con el Papa católico? Es lo mismo, sí, es lo mismo, hermanos. Es cuando creemos que nuestros líderes ya son inapelables e inobjetables, no se les puede objetar nada, y eso es peligroso, muy, muy peligroso. Y eso ha llevado a la cristiandad general, cristiandad en forma general hablo, ¿sí? A una desviación tremenda de lo que es el mensaje puro y directo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Eh, por eso el Señor lo dijo tan claro, ¿no? A nadie llamen ni padre ni maestro, porque solamente tienen un padre y solamente tienen un maestro. No le digan a nadie Señor, ¿ya? Entonces, la idea del Señor Jesucristo fue clara, porque el Señor sabía, conoce, conocía y conoce cómo es el ser humano, que tiende a idealizar a sus líderes, ¿ya? Vuelvo a decir, hermano, la palabra es muy clara cómo yo tengo que actuar con mis líderes, ¿sí? Respeto, darle honor, ya, eso queda muy claro en la palabra del Señor, ¿ya? Pero ir más allá, por querer demostrar un cariño por los líderes, yendo más allá de la palabra, no tenemos por qué ir más allá. Si la demanda es amarlos, ¿sí? Amarlos. Y eso implica algo tremendo, maravilloso, ¿no? Y amarlos, eh, sencillamente, sí, es el mismo amor que yo le debo a mi hermano menor. Es el mismo amor, no tiene por qué haber una distinción. Miren, a mí me puede caer más simpático un hermano o una hermana. Puedo tener, por así decirlo, humanamente un feeling con algunos, ¿no? Porque seamos sinceros, eso de que todos en una iglesia local, todos van a ser amigos, todos van a... No, no es así porque seguimos siendo humanos. Pero el amor nos permite estar unidos, ¿ya? Amar a cada uno de los hermanos. Puedo tener, vuelvo a decir, ese feeling que se le llama esa química entre algunos, ¿ya? Pero eso no significa que yo no ame al resto. Si se me demanda dar la vida por ese que tengo más cercano, que tengo más feeling, ya, yo tengo que dar la vida por él, es lo que dice el apóstol Juan, ¿no? En su primera carta. Pero también, si Dios me demanda dar la vida por ese hermano que no es del feeling, ¿no? Completo, ¿ya? También tengo que hacer lo mismo, ¿no? En ese sentido, el amor es para todos. Hermano Norman, el que apareció atrásito, ¿sí? Esa genial aparición de nuestro hermano querido. Un abrazo para mi hermano Norman. Bien, entonces, vamos ahora a la palabra del Señor, pues después de esta introducción, antipastores dirían algunos, antilíder, pero yo agradezco al Señor de que ustedes entienden muy bien lo que acabo de expresar, ¿sí? Yo sé que ustedes entienden, gracias al Señor, a qué nos referimos. Ya no somos llamados a ser gente que proteste, no, para nada, para nada. Pero sí tenemos que saber el lugar que corresponde a cada uno de los hijos del Señor, dar la honra de vida, pero sobre todo entender que el único que merece nuestra devoción es el Señor, ¿ya? Nuestra pasión por Él debe ser exclusiva. Vamos entonces, sigamos con el libro de Mateo. Eh, Estuvimos observando Mateo capítulo 16, ¿no? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y vimos que el Señor repite casi algunos parámetros idénticos con Mateo 10, ¿ya? Las enseñanzas del Maestro en el libro de Mateo, que es el evangelio que más sermones, por así decirlo, exposiciones largas de enseñanza, recopila. Es el libro de Mateo, ¿ya? Marcos es muy resumido, muy escueto, muy al grano. Lucas también es bastante expansivo en ciertas enseñanzas, sí, pero no tanto como, como Mateo, ¿ya? Y Juan, obviamente, Juan es un evangelio absolutamente enfocado en ciertos puntos que el Espíritu Santo le dio a Juan para que, inspirado, ¿cierto?, pudiera escribirlos, ¿no? Y así se forman nuestros cuatro maravillosos evangelios, que son absolutamente y maravillosamente complementarios. Vamos entonces a Mateo capítulo
Ahora, Mateo capítulo 16 fue lo último. Vamos, hermanos, por favor. Mateo, ¿sí? Capítulo, déjenme ver aquí, 20, por favor. Abran sus Biblias ahí. Mateo capítulo 20. Que aquí, hermanos, Mateo nos cuenta una historia de la cual fue el testigo, ¿no? Él estuvo ahí cuando ocurre lo que vamos a leer, ya. Así que es de primera mano lo que vamos a leer. Mateo capítulo 20, versículos 19 adelante, ¿no? Perdón, 18 hacia adelante. Leemos, ¿ya? Mateo 20, 18 hacia adelante. Dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. ¿Sí? Resucitará. ¿Qué leímos en Mateo 20, en Mateo 16? Jesús anuncia su muerte. ¿Qué leemos ahora en el capítulo 20 de Mateo? Jesús vuelve a anunciar su muerte. Desde el capítulo 16 hacia adelante, Jesús ya se enfoca en hablarles claramente y repite esta revelación a sus discípulos y especialmente a los apóstoles. ¿Ya? Eh, es interesante notar, hermanos queridos, que ellos se enfocan en la parte mala, ¿no? Eh, lo entregarán, lo torturarán, lo escarnecerán, lo crucificarán y lo matarán. Pero pareciera que no prestaron mucha atención y al tercer día resucitar, que eso es glorioso, ¿no? Era maravilloso lo que el Señor les estaba diciendo. Miren, todo lo que van a hacer conmigo es terrible, yo lo sé, pero es necesario. Pero no se preocupen, porque al tercer día yo resucitaré. Ya, la muerte no me va a poder retener. Ya, se va a cumplir lo que el Padre ha dicho en su sola potestad. ¿Ya? Ahora, miren esta enseñanza de entrega del maestro. ¿Cómo el maestro está enseñando? En los dos capítulos, en el capítulo 16 y aquí, acaba de enseñar, ¿cierto?, de que él va a entregar su vida. ¿Ya? Jesús lo dijo a través de Juan. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay manifestación más contraegocéntrica que el poner la vida por sus amigos. ¿Sí? No hay absolutamente ninguna acción más gloriosa que esta, que uno ponga su vida por sus amigos. Y aquí Jesús les está diciendo, yo voy a morir, es necesario que muera. Me van a torturar, miren lo que van a hacer conmigo, pero voy a resucitar al tercer día, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos nosotros haber hecho ahí si hubiéramos estado nosotros presentes? Haber dicho, wow, qué amor más inmenso, qué entrega más ejemplar, ¿no? Pero al igual que con Pedro en el capítulo 16, aquí vamos a ver la reacción de sus apóstoles con un egocentrismo total, ¿ya? Con una perspectiva de ellos mismos total, absoluta, ¿ya? Son los versículos 20 adelante, ¿ya? Recuerden, 18 y 19, Jesús vuelve a hablar de que él va a morir, que lo van a torturar, que lo van a escarnecer, lo van a azotar, lo van a crucificar. Ya para ellos, el solo escuchar crucificar era algo terrible, ¿no? Versículo 20. Entonces, fíjense cómo Mateo deja claro, entonces, ¿no? Seguidito de lo que Jesús acaba de decir. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Con quiénes? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan y Jacob. ¿Sí? Esos eran los hermanos, ¿ya? Los hermanos. Dice que se acercaron los hijos de Zebedeo ¿con quién? Con la mamá. Permítanme esta expresión chilena, hermano, ¿sí? Mamones han existido siempre. ¿Ya? Y aquí tenemos dos, ¿sí? Eh, en Marcos, en los otros evangelios, se nos dice que ellos fueron directamente, pero aquí Mateo está haciendo un poquito más ya expresivo y está diciendo que fueron con la mamá. Y fíjense que es la mamá la que habla, ¿ya? Versículo 21, ¿ya? Él le dijo, ¿qué quieres? Fíjense, ella le dijo, ¿se dan cuenta? Jesús está hablando con la mamá de Jacobo y de Juan,
los hijos del trueno, ¿no? Los Boanerges, los hijos de Zebedeo. Ordena, ordena, le dice ella. Sí, qué linda la mamá. La mamá siempre preocupándose de sus hijos, ¿no? Queriendo lo mejor para ellos. Y esta mujer, no podemos desconocer que era una tremenda mamá, una maravillosa mamá. ¿Ya? Es la señal de una buena madre, no solo cristiana, sino en el mundo secular. Bueno, hasta cierto punto ahora, ¿no? Pero lo más importante es que tenemos que entender y comprender que es ese amor, ¿no? Ese amor de mamá no puede ser criticado. No vamos a ir en contra de la mamá, ya, de Juan y Jacobo. Ella estaba accionando, reaccionando como lo que era, una mamá, una mamá. ¿Y qué mejor? ¿Ya? Aparte que, fíjense, esta mujer nos muestra, Mateo nos muestra que esta mujer sabía muy bien quién era Jesús, ¿no? Le dice, cuando vengas en tu reino, ¿no? Ordena que en tu reino está reconociendo que Él es el Mesías, que Él es el Rey y que el reino de Dios es el reino del Mesías. Por eso se atreve a ir donde Él y lo enfoca muy bien, ¿ya? Es como la misma convicción del malhechor que muere con Jesús, ¿no? Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, ¿no? Tu reino era, que alguien dijera, tu reino le dijera a Jesús, es porque estaban reconociendo que era el rey Mesías, ¿ya? Así que no podemos objetar, ¿cierto?, como mala intención lo de esta mamá. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Qué linda la mamá, ¿no? El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Pero por supuesto, ¿dónde estarían mejor mi Natán, mi Muri y mi Benja? Sino al lado del rey. Sí. No hay otro mejor lugar. Al lado del rey del universo, no. Esta mamá no fue por poquito, no, ella fue directo con todo. El mejor lugar para mis hijos, ¿no? El mejor lugar para mis hijos. Pero vuelvo a decir, hermano, ella está viéndolo como madre. Si aquí el problema no es la mamá, aquí el problema son los chiquillos, son ellos, los hijos, ¿ya? Son Juan y Jacobo, ya, son ellos el problema. Sí, por eso los otros evangelios se enfocan en ellos, porque ellos son los responsables, ¿ya? Y lo más probable es que Juan y Jacob no hayan dicho, oh, Señor, perdónanos, mamá, por favor, ¿cómo te desubicas pidiendo eso? No, al entender, ¿cierto?, el contexto de Mateo y los otros evangelistas, nos damos cuenta de que fue algo que se habló antes, ¿no? Juan y Jacob, su hermano, lo más probable es que hayan dicho, mamá, por favor, anda donde el maestro y dile, pídele este favor, ¿no? Claramente, porque si no, el Señor no hubiera permitido que los otros evangelistas dieran, ¿cierto?, el enfoque sobre Juan y Jacobo, ¿ya? Y miren, uno a tu izquierda y el otro a tu derecha. ¿Qué mejor lugar? Entonces, versículo 22, Jesús respondiendo dijo, no saben lo que piden, ¿ya? Aquí lo habla en plural, ¿ven? Como nos está mostrando que Jesús claramente entiende que no solamente es la mamá, ¿ya? No saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber, ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Quién? Aquí ya no es la mamá, son Juan y Jacobo. Y es lo mismo que nos dicen los otros evangelistas. ¿Ya? Juan y Jacobo, podemos. O sea, podemos beber el vaso que vas a beber. ¿Sí? Podemos ser bautizados con el bautismo con que vas a ser bautizado. Podemos. ¿Ya? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberán, no todo el vaso. ¿Sí? Jesús debería tomar, iba a tener que beberse todo el vaso. Jesús le está diciendo, beberán de mi vaso, o sea, de la angustia, ¿cierto? De la aflicción que podía significar para el Señor morir, ya como hombre, ellos también lo iban a experimentar. Con la diferencia que Jesús lo hace por la humanidad, ¿sí? En el caso de los apóstoles, sufriendo muchos y la mayoría de ellos martirio, ya lo hacen por su Señor, no para salvación, ya, como en el caso de Jesús que sufre, bebe el vaso y es bautizado en este sentido, es sumergido ya en la muerte y en todo lo que significó la pasión de él, su sufrimiento, el Señor lo experimenta para salvación, no de él, para la nuestra. Pero en el caso de Juan y Jacob, experimentarían, sí, ya hasta la muerte,
de, eh, de un punto de vista humano, pero lo harían por Jesucristo, ya por Jesucristo. Bueno, sabemos que Juan, no, según la historia de la iglesia, porque tampoco hay la evidencia es directamente bíblica, es tradición de la iglesia, es historia de la iglesia, que sabemos que Juan fue el único apóstol que aparentemente no murió como mártir, ¿no? Pero sí sufrió mucho, ya, mucho, ya, por el Señor. De hecho, estuvo exiliado, ¿no? En la isla de Patmos, y ya el hecho de estar exiliado y en una isla tuvo que haber sido mucho sufrimiento. No era como hoy día, no se imaginen Juan siendo exiliado a una isla como las Canarias, ¿no? O alguna isla caribeña. No, era una cárcel que estaba ahí, ¿cierto? Donde él estaba exiliado. Bueno, ellos se atreven a decirle que sí, podemos. Y el Señor les dice, sí. Dice, versículo 23, a la verdad de mi vaso beberán y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados, pero el sentarse a mi diestra o a mi siniestra, a mi izquierda o a mi derecha, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Ya? Dejemos claro algo aquí, hermanos queridos. Muchos se enfocan y dicen, ven, Jesús no puede ser Dios porque si él fuera Dios, ¿ya? Aquí se ve claramente que Jesús es inferior al Padre porque el Padre es el que manda y no Jesús. Entonces, no puede ser Dios, ¿ya? Pero eso es completamente contrario a lo que nosotros hemos estudiado, que la palabra es clara en decirnos. Aquí Jesús está hablando como hombre, ¿sí? En su parte humana, porque María, ¿sí? Perdón, la mamá de Juan y Jacobo, si mal no recuerdo, también se llamaba María, después lo vamos a buscar. Eh, ella va donde el Señor, ¿no? Eh, y, y la verdad es que el hecho aquí de entender, ¿ya? De que el Padre, ¿ya? Para ellos seguía siendo Dios, ¿no? Arriba de los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ya? Y Jesús era el Mesías aquí en la tierra, ¿ya? Y bajo ese sentido, María, dale con María, ¿cierto? Estoy casi seguro que es María, la madre de los hijos de Zebedeo, va donde Jesús, reconociendo que es el rey, pero también viéndolo como ser humano. Entonces, Jesús habla con ella como ser humano. Y por eso le dice, no es mío darlo, sino que esto le compete solo al Padre, ¿sí? Mi Padre, dice el Señor. Eh, y después, obviamente, que deja claro el Señor que eso no se los puede conceder él. Si me imagino a María yéndose triste, ¿ya? Y Juan y Jacobo ahí diciendo, pucha, perdimos toda la esperanza, pensamos que si mandábamos a mamá íbamos a estar seguros, pero no le resultó a los chiquillos tristemente, ¿no? Ahora, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, no se enojan contra la mamá, se enojan contra ellos, ¿ya? Entonces Jesús llamándoles dijo, saben que los gobernadores o los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Sí o sí. Hasta en, hasta en los estados democráticos, ¿no? Entre paréntesis, o con comilla, abre comilla, en estados democráticos el Estado se enseñorea sobre el pueblo, eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Nunca los líderes políticos pierden, jamás. Sí, jamás. Ellos ninguno fue afectado por el COVID, lo tenemos claro, ¿no? Ya, para nada, excepto alguno que se haya enfermado y se haya muerto, no me recuerdo de alguno, ¿no? Pero tuvieron las capacidades de cuidarse que ningún otro chileno tuvo, ¿no? Excepto los ricos. Entonces, eso siempre ha sido así. Y el Señor dice, así es, los líderes se enseñorean de la gente. Y el versículo 26, tan maravilloso, hermanos. Pero entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. El que quiere ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren el nexo de estas últimas palabras con lo que el Señor había dicho antes de toda esta situación de mamá de Juan y Jacob. El Hijo del Hombre tiene que ser sacrificado, va a morir. Y ahora el Señor vuelve a dejar claro, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. He venido
a servir y no a ser servido. ¿Ya? ¿Qué nos muestra el versículo 28? Una negación absoluta, hermanos amados. ¿Qué nos enseñan los versículos 18 y 19? En que Jesús dice que Él va a morir, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por Él mismo? No. No en su propio beneficio, sino en el beneficio de otros, de nosotros. ¿Ya? Y el Señor les dice, esto va a ocurrir conmigo, pero lo maravilloso es que el Señor lo está haciendo por otros, ¿sí? No por sí mismo. Entonces, esto es una muestra, una acción total y radicalmente opuesta al egocentrismo, del cual hablamos la semana pasada, ¿no? Mi ego soy yo. Esa es la perspectiva del ego aquí en el Nuevo Testamento. El ego soy yo mismo. Y el ego en sí mismo no es malo, ¿ya? Obviamente, yo por mi pecado, ¿sí? Tiendo a ir al mal. Pero el problema es cuando yo pongo mi ego en el centro y quiero que todo gire en torno a mí. A eso se le llama egocentrismo. Y hoy día, hermanos queridos, los seres humanos siempre han sido egocéntricos, siempre tendemos al egocentrismo, de una u otra manera. Pero tristemente, hoy día, eso ha superado cualquier nivel en toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano que tiende a ser muy vanidoso. ¿Qué es lo que ama un vanidoso? El espejo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, seamos sinceros, es eso de estar mucho rato mirándose, ¿cierto? Aquí, ya, ¿cierto? Eh, y eso no solamente ocurre con las damas, eso también pasa con hombres, ¿no? Y no es que hermano, el espejo sea pecaminoso, ¿no? Por favor, no vayan a malinterpretar mis palabras, solamente estoy diciendo que el espejo es un buen instrumento para los vanidosos, para los hedonistas, ya para los narcisistas, les encanta mirarse, ya, les encanta mirarse, ¿ya? Hay gente que tiene espejos por todas partes, les encanta eh, observarse, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con la vanidad, con el amor propio. Se aman mucho, mucho más allá. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Lo vamos a ver después un poquito más detallado eso, porque hoy en día se ha enseñado y muchos enseñan algo ahí sobre, no, tienes que aprender a amarte a ti primero si quieres cumplir, ¿cierto? Ama a tu prójimo, ¿ya? Entonces tienes que aprender a amarte a ti. Yo estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo cuando solamente se dice eso y no se explica, ¿ya? Y hay que ser cuidadosos, pero no nos adelantemos. Vamos por aquí todavía en el 20, ¿ya? Aquí el Señor Jesucristo está mostrando que el egocentrismo no está en su historia, ¿ya? Eh, Porque el único centro debe ser Dios, nadie más. Solo el Señor, nadie más. Entonces, hoy en día tenemos no solamente el espejo, hermanos, ¿sí? El espejo, desde que se inventó el espejo, wow, maravilloso, porque y especialmente, vuelvo a decir, los vanidosos, los hedonistas, les encanta mirarse. Pero hoy en día apareció esto, pues, hermano, ¿sí? Para los hermanos que luego no van a ver el video, si no lo van a escuchar, estoy mostrando el celular, ¿sí? El smartphone que tengo aquí, ¿no? Y el smartphone, wow, no, qué espejo ni qué nada, pues, hermano. En el espejo me miro y después no puedo andar con el espejo para todas partes, ¿no? Hasta ahí no me llegó mi alegría de seguir mirándome. Pero con nuestro querido teléfono de hoy en día, eso cambió completamente. Me puedo mirar donde vaya. Hermano, y acá en Santiago, ustedes saben que existe este famoso tren subterráneo, el metro, y es impresionante cuando uno se sube al metro, o cuando va en los buses también, ¿no? Y uno, yo había tocado estar justo ahí, al lado o por sobre las personas que van ahí con su celular, y personas, hombres y mujeres, ¿ya? Mirándose en la cámara, ¿sí? Y sacándose selfies, ¿sí? Mirándose así, mirándose allá. Impresionante, impresionante. Yo digo, wow, que se ama. Está enamorado de sí mismo, ¿sí? Está enamorado de sí mismo o está enamorada de sí misma, ¿ya? Y, ¡pum! ¿Y qué es lo que se hace hoy en día? No solamente que yo me mire, sino que ahora para que todos me miren, ¿ya? Así que posteo, como se dice, mando la foto, ¿qué les parece? ¿Cómo me veo? ¿Ya? Hermano, de verdad, no estoy en contra de que usted ponga en el WhatsApp una foto linda de usted, bien arregladito, no estoy en contra de eso, ¿ya? Yo no voy a juzgar a nadie ni voy a criticar a nadie,
¿ya? Pero no hay que tener cuatro dedos de frente ni ser muy espiritual cuando uno se da cuenta que la persona se ha retocado ya mucho más allá de lo que es, ya para poder mostrar una cara y que uno los conoce y sabe que no es así, ya no es así, ya tristemente, ya. Y eso es una realidad. Y es el problema, porque este instrumento, como cualquier otro instrumento, como el espejo, no es bueno ni es malo, ¿sí? No es bueno ni es malo, porque el espejo también ha ayudado a muchas cosas, ¿no? Ha sido tremendamente un aporte para la humanidad, porque si usted tiene un problema, usted puede mirarse en el espejo, ¿cierto? Ver qué le ocurrió, qué le pasó, en fin, ¿ya? Y este también, este chiquillo tampoco no es ni malo ni bueno, es como lo usamos. Y el problema es que hoy en día este es el mejor instrumento para ese tipo de personas, los egocéntricos, los hedonistas, los narcisistas, los vanidosos, ¿ya? Y viven para sí. Hermanos, esto del like, ¿no? Para nosotros es normal. Usted me va a mandar una foto y yo le voy a poner un like, ¿sí? Porque para mí significa bien, ¿no? Bien. Pero hay gente que necesita, viven de esto, que si no les ponen un like, el mundo se les va abajo. Antes de que existiera esto, hermanos, ya, nosotros vivíamos y estábamos absolutamente convencidos de que solamente mi círculo cercano podía saber que yo existía, ¿o no? Que alguien me conociera en otro país era imposible. Pero hoy en día, por las publicaciones, todo el mundo te puede ver. Todo el mundo te puede ver. Si tienes un Instagram, ¿cierto? Si tienes un TikTok, ¿cómo se llama? Un X y todas esas las redes sociales, el mundo te puede ver. El mundo te puede ver. Quiero que me vean, hermanos, desde el próximo lunes vamos a grabar nuestro estudio y voy a subir los videos, hermano, ¿ya? Porque quiero que la gente me conozca enseñando, ¿ya? Así que, eh, bueno, sí, para que conozcan al hermano Pablo. Entonces después capaz que me haga famoso y todo el mundo me salude por ahí, ¿no? Oh, tú eres el hermano que enseña la palabra de Dios. Oh, sí. Como también voy a agarrarme a alguno que no le va a gustar lo que yo enseño y, que hereje, blasfemo, en fin. Pero me voy a hacer famoso y entre más like, y ahí voy a poder decir, hermano, por favor, necesitamos publicar los videos de nuestros estudios, ya, para que más gente escuche la enseñanza maravillosa de nuestro Señor que nosotros estamos recibiendo los días lunes. Así que vamos, y usted déle like a nuestros videos y promuévalo para que el algoritmo de YouTube, ¿cierto?, muestre esto a otros y bla, bla, bla. Entonces, después que vaya subiendo, 13, 13 visitas, 100 visitas, 20.000 visitas, 1.000.000, y ya estoy ganando buena plata, bueno, hermano, ¿no? Eso significa que ya soy recontra conocido, ¿no? Así que no, ir a predicar, no, ahora no, pues, soy conocido, ¿no? Y hermanos de baño van a tener que esperarme unos 2 años más, tengo ahí, ¿cierto? En la agenda, ya, porque me están invitando y me están invitando a otros canales porque me quieren entrevistar, ¿sí? ¿Entienden la idea que voy, no, hermanos? Así que cuando el hermano Pablo se le ocurra decir, no, subamos los videos así, tal como tal, ustedes me imponen las manos en la distancia nomás, ¿cierto? Y me dan un buen sopapo espiritual, ¿ya? Porque no es necesario, hermano, no es necesario. Ahora, yo entiendo que hay gente que podría sentirse mal por lo que yo estoy diciendo porque tiene su canal y de verdad lo hacen con un corazón, no de ser famosos, no de ganar plata, pero lamentablemente eh, esto sí tiene que ver con esas dos cosas, con fama y con plata, ¿ya? Eh, y la idea, hermanos, es que eh, hay que ser cuidadoso con esto, porque mucha gente sencillamente abre un canal en YouTube para ser conocido. Y hay gente que ha llegado a ser muy conocido a nivel mundial, y si no hubiese sido por YouTube, jamás nadie lo hubiera conocido. ¿Sí? Pero saben que esto no solamente pasa con esto de la tecnología, hermanos. Yo he ido descubriendo a través de mi vida cristiana que hay muchos cristianos que sean, o cristianos entre comillas, ¿no? No estoy diciendo si son o no son, pero sí mucha gente que se ha asociado a una iglesia local. Una, porque se sentían solos. ¿Sí? O sea, han encontrado en la iglesia local compañía. ¿Sí? Compañía. Segundo, gente que se ha asociado
a una iglesia local porque hay harta gente, pongámosle un número relativamente no grande, 50 personas, y esas 50 personas ya son hartas personas. Antes me conocía a mi familia, a mis vecinos, mis amigos, ahora son 50 personas que me conocen, que les caigo bien, ¿sí? Que me quieren, que me aman, ¿sí? Y de hecho, descubrieron que tengo habilidades. Y el líder de la iglesia ahora me está permitiendo ser parte del liderazgo. Y ahora ya me subo a ese, ¿cierto? A esa cosita en alto que está ahí en el templo, ¿no? Y me pasan el micrófono. O sea, jamás yo hubiera podido cantar delante de 50 personas. Y ahora, desafinado como soy, estoy cantando delante de 50 personas. Y no solamente cantando, sino que cuando termino de cantar, me abrazan y me dicen que el Señor te bendiga, hermano. Y pura buena vibra. Y yo me he encontrado con gente así. Gente que va a las iglesias porque ya no se sienten solos. Porque ahora son famosos. Porque hay gente que los quiere. Porque hay gente que los apapacha. Pero no se acercan a una iglesia local porque sus pecados fueron perdonados. Porque sin Jesucristo no pueden vivir y necesitan de sus hermanos para estar juntos y seguir creciendo. Pero partiendo de la base de que se congregan porque es una necesidad espiritual basada y como producto de un encuentro real con Jesucristo. Hermanos queridos, ir a una iglesia local para no sentirme solo, hermanos, no es el primer objetivo. No sé si me entienden esto. Hay gente que está yendo a las iglesias porque se sienten bien, ¿sí? Porque se sienten bien, pero jamás se han arrepentido de sus pecados, jamás han tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo, jamás. Y han pasado años y años y su religiosidad se ha ido perfeccionando. Y hoy día miran para atrás y si uno le hace volver para atrás, no puede encontrar un momento en que su vida se entregó al Señor. Y no estoy hablando de que hayan hecho una oración de fe, la oración del pecador, no necesariamente eso, porque hay mucha gente que realmente ha nacido de nuevo sin haber hecho esa oración. Eso es verdad, hermanos. Y hay gente que sí ha nacido de nuevo haciendo esa oración. ¿Ya? Pero el punto es recordar un momento. Miren, y perdonen que me extienda un poquito esto, porque es muy importante, porque esto tiene que ver con el egocentrismo. Y el egocentrismo siempre es un obstáculo para la obra de Dios, siempre. ¿Ya? En cierta ocasión, hablando con un querido hermano, lleva poco tiempo de conocer al Señor, y el Señor me puso en el corazón a hablar con él sobre el tema de si realmente había entregado en algún momento de la vida al Señor. Y estuvimos conversando y él me decía, no, recuerdo un momento en que yo le dije, Señor, te voy a entregar mi vida. A ver, yo le dije, pero perdón, hermano, que sea tan incisivo, pero ¿qué dijiste en esa oración? ¿Le dijiste, te voy a entregar mi vida en el futuro? ¿O te recuerdas que realmente le entregaste la vida al Señor? Y él decía, bueno, la verdad es que sí, lo que pasa es que ahí yo conocí la iglesia. No te estoy hablando de ir a la iglesia. Te estoy hablando si tú en algún momento puedes recordar que de verdad le entregaste tu vida al Señor. En decir, de aquí para adelante, mi vida fue diferente, ¿ya? Fue diferente. O sea, tú tienes conciencia de que tu vida cambió, tienes conciencia de que algo ocurrió, y él me decía, es que recordando esto, entonces, yo le decía, pero hermano, por favor, no creas que yo te estoy, ¿cierto? Te quiero torturar, ya, o te quiero hacer dudar de que tú seas un hijo de Dios. No, solo quiero llevarte a ese momento o a la convicción, porque tal vez no te acuerdes de un momento específico, pero sí sabes que el Señor ha hecho una obra en ti. Sabes. Miren, ya yo le expliqué, le dije dos cosas. Mira, hay gente que jamás hizo una oración ya delante en el templo, nunca. Pero hay gente que sabe que su vida cambió y que su vida cambió por la oración de Jesucristo. ¿Ya? No pueden decir tal día. De hecho, yo no me recuerdo el día, me recuerdo el mes nomás, mayo, nada más. ¿Ya? No me acuerdo el día. Hay gente que se acuerdan del día, ¿no? Lo tiene escrito en sus Biblias, ¿sí? La Semana Santa. Día, hora, fecha, todo. El día de su bautismo, yo no. Yo ni me acuerdo el día de mi bautismo. No sé si fue domingo, sábado, no tengo idea. Del bautismo, sé que me sumergieron, sé que ya le había entregado mi vida al Señor.
pero no tengo recuerdos así tan específicos como con algunos otros hermanos. Yo le contaba al hermano esto, pero yo sé que hubo un momento en mi vida en que sí le entregué mi vida al Señor. Ahora, vale, ese es un caso, ¿no? El otro caso es aquel que dice, eh, no, la verdad es que no recuerdo, pero yo sé que mi vida cambió cuando me enfoqué en Dios. No recuerdo ese momento, pero entiendo que en algún momento yo le entregué mi vida al Señor. Yo eso no puedo recordar ya ni el mes, ya ni la circunstancia específica, pero tengo esa convicción. Convicción, convicción. Entonces yo le dije, ¿tienes esa convicción, hermano? Y él empezó a recordar. Ya, obviamente yo lo relajaba, porque no, va a ser como esas personas que dicen, ya, di la verdad, robaste, ¿cierto? Y lo están torturando, entonces me siguen torturando, mejor digo, sí, yo robé, po. Y se echan la culpa porque quieren que los dejen de torturar, ¿no? Entonces yo me imaginé eso con el hermano. Y le dije, no, hermano, esto no es una tortura. Mira, y le expliqué bien, y el hermano me dijo, no, sí entiendo, hermano, entiendo. Sí, y ahí se acordó un momento, no me recuerdo el día, no importa, no me recuerdo la fecha, no importa. No lo hizo en la iglesia, no importa. ¿Lo hiciste? Sí, sí. Sé que en ese momento, no lo tengo claro, pero sé que en ese momento le entregué mi vida al Señor y desde ahí comenzaron a pasar cosas. Cosas. Y al poquito tiempo, Dios hizo que el hermano se acercara a mí y me dijo, oye, ¿por qué no te invito a nuestra iglesia local que está allá? Listo. Y comencé a venir y aquí comencé a entender la palabra de Dios y la palabra de Dios ha ido llenando mi corazón. Listo. Eso es todo, hermano. Así que ahí lo solté, lo desamarré, ¿cierto? Corté la electricidad y lo dejé ir, ¿ya? No, ahí yo le dije, bien, hermano, eso es. Para mí era muy importante, más que para mí, era porque el Señor puso en mí que en ti tiene que haber una convicción de que realmente eres hijo de Dios, de que realmente tú le has entregado tu vida al Señor, ¿ya? Vuelvo a decirte, nunca te olvides, tal vez tú nunca vas a poder decir, porque hace a poquito un joven había pasado delante a recibir al Señor y el pastor lo guió en una oración, ¿ya? Entonces, yo dije, no, tu caso no es como el de ese hermano, pero es el mismo caso en el sentido de que tú sabes que en un momento de tu vida le entregaste tu vida al Señor y en un momento de tu vida algo ocurrió y hoy día eres producto de eso. ¿Cuál es el fin, hermano, de todo esto? Es que la gente entienda, no importa la experiencia en sí misma, el momento, las horas, el año, ya ni incluso cómo fue en sí, sino que lo importante es saber que le pertenecemos al Señor. ¿Entienden la idea, mis queridos hermanos? No sé cómo será la experiencia de todos ustedes, pero lo importante aquí es solo una cosa, saber que le pertenecemos al Señor, que esto es de verdad, ¿no? Porque solo cuando sabemos esto, podemos aspirar a una vida de fidelidad, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Con lo que estamos hablando, que cuando tenemos esa experiencia, mis amados hermanos, sabemos que Dios, y tal vez no lo sabíamos al principio porque nadie nos lo enseñó, pero llega un momento en que sí nos enseñan eso, o sí lo descubrimos en la palabra de Dios directamente y entendemos que Él es el Señor. Señor, no solo es Salvador, es Señor de mi vida. ¿Sí? Y díganme que hoy día eso no marca la diferencia. Claro que la marca. En mucha gente la marca radicalmente. Porque ellos pueden decir, no, Dios es mi amigo, buena onda. ¿Sí? Yo no sé en qué parte de la Biblia dice que Dios es mi amigo. Alguien dirá, pero dice que Abraham era amigo de Dios, correcto, ¿ya? Pero veamos esa calidad, pero no en el concepto de amigo de hoy. ¿Cuál es el concepto de amigo de hoy? A ese amigo, ¿cierto? Que él gira en torno a mí. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Hoy día el ser humano está más interesado en tener amigos que ser amigo. Espero que entiendan la diferencia. La gente quiere tener amigos, quiere tener a alguien en quien apoyarse. No está mal, no está mal. Pero el ser humano no se preocupa por él ser un amigo para otros. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Por este problema nuestro, que tendemos siempre a querer que todo gire en torno a nosotros. La pregunta, ¿somos amigos nosotros? ¿O solo estamos enfocados en que otros sean nuestros amigos? Entonces, bajo esa perspectiva egocéntrica, se ve a Dios como amigo. No estoy diciendo que Dios no sea amigo, hermanos, porque yo creo que Él sí, Él actúa como amigo. ¿Ya? Jesús dijo, ¿cierto? Ustedes son mis amigos.
pero dijo, si hacen lo que yo, si hacen lo que yo les mando, ¿no? Jesús fue muy claro. O sea, Jesús no es ese amigo que gira en torno al resto, ¿ya? Entonces, es fácil. Mucha gente describe a Dios, lo primero que se le viene a la mente, eres mi amigo. ¿Qué tipo de amigo es? A ver, es ese ser que gira en torno a ti, que está para ti en todas circunstancias, que es fiel a ti, no importa si tú eres fiel o no eres infiel, él está siempre fiel a ti. Eh, Obvio, ese es mi amigo. Pero sin darnos cuenta, estamos teniendo un concepto egocéntrico de la amistad de Dios. Y nos estamos imaginando a Dios como aquel que nos hace favores, aquel que está para nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier instancia, ¿sí? Que es el partner nuestro, como le llaman algunos, ¿sí? Ese que no importa lo que yo esté haciendo, si acudo a él, él va a estar ahí. Y fíjense, todas estas cosas que acabo de decir son reales con respecto a Dios, ¿o no? Sí, son reales. Dios está ahí cuando lo necesito. Dios es fiel aunque yo sea infiel. Todo es. Pero el problema es el siguiente, ¿ya? Ya leído. Pero el problema es el siguiente, ¿ya? Es que cuando tenemos esta perspectiva de Dios, ¿ya? Caemos en el egocentrismo y vemos a Dios siempre como el que nos tiene que hacer los favores. Y se nos olvida que nosotros también tenemos un deber hacia Él, ¿o no? Sí, sí. Y el más grande deber se puede manifestar en lo que Dios hizo de nosotros. ¿Qué hizo de nosotros? Nos hizo hijos. Hijos. Gloria al Señor. Somos hijos. Es nuestro papá querido, es nuestro Padre celestial, es nuestro Padre. De eso yo no tengo la menor duda. Es mi papá, mi Padre. ¿Sí? Pero ser hijo significa una responsabilidad, ¿o no? Y en Mateo Jesús dijo, así, sean perfectos como su Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, no es ese amigui, como se dice, mi amigui, ¿no? Entonces, lo primero que se le viene a muchos cristianos, mi amigo. Y la última palabra que se les viene a la mente es Señor. Y resulta que Dios es Padre, pero también es Señor. Dios es Padre y sigue siendo Dios, creador, ¿ya? Dios es Padre, pero también es soberano sobre mi vida. Y la paternidad aquí en la Biblia siempre implica responsabilidad de los hijos. Dios no es el Padre, ¿cierto? Que hoy día nuestra sociedad ya lo define políticamente correcto, ¿ya? Como aquel que no le dice nada a su hijo porque lo puede dañar. No, 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 no. Dios no es ese tipo de papá. Dios es ese tipo de papá que si ve a su hijo hacer algo malo y sigue en eso, el padre lo va a castigar. ¿Y de dónde saca eso, hermano Pablo? Bueno, de la escritura, lo hemos visto claramente. Si no, hay que leer el libro de los Hebreos. Hay algunos que les duele que el libro de los Hebreos esté en el Nuevo Testamento, hermano. Les encantaría ponerlo ahí entre el Antiguo y el Nuevo Testamento o pasarlo para el Antiguo Testamento. Porque el libro de Hebreos es un libro tremendamente ya ahí. Es hasta chocante para algunos. Recuerden que el libro de Hebreos tiene frases como al que amo castigo, disciplino, azoto, dura cosa, ¿cierto? O terrible cosa de haber conocido a un Dios vivo. Esos versículos complicados, ¿no? Que, wow, ya. Y si alguien, ¿cierto?, sigue pecando, porque ese es el sentido en Hebreos 10:26, ¿ya? Y aquel que peca, ¿cierto?, deliberadamente, literalmente es aquel que está pecando y sigue pecando. Como lo vimos, ¿se recuerdan? El que practica el pecado deliberadamente, el que peca, cayó y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, ¿cierto? Horrenda cosa, juicio le va a venir, tremendo, ¿no? Entonces, todo ese libro de Hebreo está ahí. Y no podemos desconocerlo. Y gracias al Espíritu Santo que está ahí, porque nos deja claro que Dios es un Padre. Sí. Pero también es un Padre que corrige y castiga cuando es necesario. Y tenemos que decir, sí, Señor, castígame cuando sea necesario, aunque me duela. Prefiero que me castigues, ¿cierto? A perderme o sencillamente a dejarme guiar hasta llevar una vida que te ofenda. Bueno, pero vuelvo al punto del egocentrismo, hermanos queridos. Lo primero que se nos viene a la mente es amigo. ¿Cuántas canciones hablan de que el Señor es amigo? Y vuelvo a decir, no está mal, siempre y cuando tengamos correctamente la visión de amigo. Jesús no dijo solamente que Él era nuestro amigo.
Él dijo, ustedes son mis amigos. Jesús está demandando que también nosotros seamos amigos de Él. Y la única forma de que seamos sus amigos, que realmente le demostremos amistad al Señor, es que guardemos sus mandamientos. Es que hagamos lo que Él nos dice. Es que le obedezcamos. ¿Ya? Entonces el problema aquí, ya, volviendo a nuestra base, ¿sí? Y tomando un poquito esto de que hay gente que tristemente va a la iglesia porque quiere sentirse bien, ¿ya? Pero eso no es la prioridad. Yo debo asistir al templo, debo congregarme con mis hermanos, ya no para no sentirme solo, sino para honrar a Dios, para poder junto al resto de mis hermanos seguir creciendo juntos. ¿Sí? O sea, el tema de no sentirme solo, el tema de tener amigos, el tema de tener un buen ambiente, es producto de mi relación con Dios. Es más aún, van a haber momentos en que vamos a experimentar la soledad humana completa. Nadie va a estar con nosotros. Este es el caso de muchos hijos de Dios. Tal vez no nos pase a nosotros, pero muchos lo vivieron. Pablo lo vivió, el mismo Señor Jesucristo lo vivió, ¿cierto? Todos me han dejado, todos lo dejaron al Señor Jesucristo. Pero el Señor dice, ahí en Juan 16, pero el Padre está conmigo, ¿sí? Hasta que estuvo crucificado y aún el Padre no estuvo con él. Elí, lema sabactani, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pablo lo vivió en su segunda carta a Timoteo. Dice, todos me han abandonado, pero el Señor estuvo conmigo. ¿Sí? En mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, pero el Señor estuvo conmigo, ¿no? Solo Jesús experimentó la soledad absoluta, nadie más. Esa soledad absoluta que es terriblemente desgarradora, que ningún ser humano la ha experimentado, ¿ya? Eh, y la experimentó para que ni usted ni yo experimentáramos jamás esa soledad, porque nunca vamos a estar solos completamente, nunca. Cuando todos nos dejen, el Padre va a estar con nosotros, siempre, ¿sí? Entonces, la idea, hermanos queridos, es que ¿por qué gente va hoy día y se vuelve tan buena religiosa? Porque parten equivocadamente por la razón de estar ahí congregándose. Ahora hay gente que ha comenzado a hacerlo por esto y después han conocido al Señor. Gloria a Dios. Yo no estoy en contra de que la gente que se sienta sola no vaya, no se congregue. Espero que entiendan el fin de lo que estoy diciendo. El fin es que necesita toda persona que asiste a una iglesia local entender que tiene que haber un momento en su vida en que la vida desde ahí, ya no es mi vida, Señor, es mi vida tuya, te pertenece. Tú eres mi Señor, mi amigo, mi Padre, pero yo ahora ya no vivo para mí, vivo para ti. Eso se tiene que entender. Y si usted y yo podemos decir, Señor, mi vida es tuya, te pertenece, ¿sí? Eso solamente puede ser porque, y que lo experimentemos, no solamente decirlo aquí, porque nos falta el cantito el día domingo de entrega, todo a Cristo yo me rindo, quiero serle fiel, ya, y cantarlo es re bonito, pero vivirlo, experimentarlo es otra cosa. Entonces, la entrega al Señor debe ser real. Y eso es lo que muestra que realmente le pertenecemos al Señor. Si usted y yo realmente queremos vivir nuestra vida y estamos enfocados en esto de vivir para el Señor, es porque un día nacimos de nuevo. Es porque un día nacimos de nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no lo experimenta alguien que no ha nacido de nuevo. Esto no nace de la buena onda humana, de que, no, es que el hermano Pablo siempre fue tan buena persona, ¿no? No, yo conocí al hermano Pablo, ahora ahí en el velorio del hermano Pablo. No, Pablito antes, incluso antes de ser evangélico, era muy buena persona. No, eso no ocurre con Dios. Si hay un deseo real en nosotros de que Él sea el Señor de nuestras vidas y de vivir para Él, es porque un día nacimos de nuevo. Pero tenemos que ver eso. Eso es lo maravilloso de ver esta prueba, esta muestra. Ahora, ¿qué es lo que yo hice con este hermano que les contaba? Lo animé a que no pasaran años, sino que desde ahora ya tuviera claro eso y se pudiera enfocar. Se pudiera enfocar. Porque aparte que él está participando en los estudios de los días martes y ahí estamos enfocándonos, ¿sí? En un estudio muy similar al que estamos haciendo nosotros los días lunes, hermanos, ¿ya? Desde que volví a enseñar la palabra del Señor, hermanos queridos, no he hablado de ningún otro tema más que este, ya por si acaso, ya no, creo que es tan tremendamente importante y por eso creo que Dios lo puso en mi corazón. Pero volviendo a nuestro punto, ¿qué pasó con Jacobo y Juan? ¿Qué pasó, chiquillos? Por favor, el maestro les acaba de decir que va a morir, les acaba de decir que va a sufrir, que van a torturarlo y que todo lo va a hacer por ellos, o sea,
nada de egocentrismo. Y ahora Jacobo y Juan salen con este chistecito. ¿Sí? Y más encima pidiéndole a mamá que vaya a representarlos. Ese era el deseo de Jacobo y Juan. Lo que su mamá expresa no es solo el deseo de ella, es el deseo de ellos, de estar ahí en eminencia, en grandeza. Y por eso los otros 10 se enojan con ellos. Y es por eso que Jesús tiene que venir a enseñarles esta lección maravillosa. ¿Quieres ser el mayor? Sirve. ¿Sí? Si eres mayor, sirve. Si estás como líder, sirve. Sirve a tu hermano menor. Existes para servir a tu hermano y a tu hermana menor. Debes vivir una vida de servicio. ¿Ya? Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque ni pienses, Juan y Jacob, ni piensen, a los otros 10 también, ni piensen que en mi reino se hacen las cosas como se hacen en el reino terrenal y humano. En el reino terrenal humano, los líderes sí se sirven de los de abajo. En mi reino no es así. Y yo les he dado ejemplo. Yo les he dicho que vine y vine a dar mi vida por muchos, en rescate por ellos, y no he venido a servirme, ¿sí?, de ustedes, sino que les he venido a servir. Qué mejor ejemplo que el maestro, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que estaba en el corazón de Juan y Jacobo? Egocentrismo. Estaban pensando en ellos. No estaban pensando en la visión que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. ¿Ya? Y fíjense que esto ocurre poquito tiempo antes de la última noche. ¿Sí? Antes de la noche que nosotros conocemos en que el Señor tiene la última cena. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en la noche? Ocurre el lavamiento de los pies. ¿Se recuerdan? El lavamiento de pies. El Señor les dice, así como yo lo he hecho con ustedes, ustedes háganlo con sus hermanos. Miren, si el lavamiento de pies se hace, maravilloso, ¿sí? Pero hay que entender la profundidad de la enseñanza del lavamiento de pies. Si no, el lavamiento de pies no sirve de nada. Quiero dejarlo claro, hermano. Hay iglesias donde se hace el lavamiento de pies. Maravilloso, es lindo. En nuestra iglesia en Iquique al principio lo hacíamos. ¿No, pastor? ¿Se acuerda, pastorcito? Y no hay ningún problema, maravilloso es eso. Pero recordemos que no, si no se hace con la razón y con el objetivo correcto, no sirve de nada lavarle los pies al otro. ¿Y cuál es el objetivo principal? Es servir al hermano, es mostrar humildad ante él. Es decir, hermano, tú importas más que yo. Y eso no es un problema psiquiátrico o psicológico enfermo de creer que los otros son superiores a uno, ¿ya? Porque cuando yo creo y pongo al otro como superior a mí para servirle, hermano, yo no lo hago porque diga, no, es que yo soy basura, no sirvo, ¿ya? Y perdónenle mi dramatización, pero para que lo entendamos, ¿no? Yo no sirvo, realmente todo el resto son superiores a mí, pero lo estoy diciendo desde un punto de vista de baja autoestima, no porque lo experimente, no porque lo haga voluntariamente. Y lo que el Señor demanda es que los hijos de Dios lo hagan voluntariamente. Y al hacerlo voluntariamente, lo hagan con gozo. Hermano, tú eres más importante que mí. Hermana, tú eres más importante que mí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que me enseñó el maestro. Y yo me gozo con que tú seas más importante conmigo. Yo alabo al Señor cuando el hermano que estaba abajo comienza a crecer más que yo. ¿Sí? O la hermana comienza a tener algo más glorioso en el Señor que yo. ¿Sí? Y cuando se trata de servir, yo me gozo en servir a mi hermano, me alegro. Y al alegrarme, no necesito que me aplaudan, no necesito que me paguen, no necesito que me den un puesto, porque sirvo por amor. Y ahí está lo glorioso, hermanos. Ay, Señor, si solo entendiéramos, todos los cristianos de hoy en día, esta forma en que el Señor Jesucristo nos enseñó a vivir, la iglesia sería una luz en medio de las tinieblas. Imagínense gente sirviendo a otros solo por amor. ¿Sí? Sirviendo a los necesitados solo por amor. ¿Ya? Pero eso no ocurre. Ahora, ¿por qué hago mención del lavamiento de pies? Porque el Señor aquí en Mateo 20 les enseña sobre la grandeza en el reino de Dios, que es servir.
Y luego, la noche antes de su muerte, el Señor les vuelve a repetir la misma enseñanza. La misma enseñanza. Vamos por favor a Mateo, sigamos al siguiente pasaje, Mateo 22, que tiene relación con esto, hermanos. Mateo 22, los famosos versículos que nos hablan sobre el gran mandamiento, ¿no? Lo hemos tocado en nuestro estudio una, dos, tres veces. Nos hemos enfocado, hemos escuchado mensajes, sermones, eh, consejería, predicaciones, estudios bíblicos sobre esto. Pero es tan importante volver a leerlo, mis queridos hermanos. Mateo 22, versículo 36 adelante. Jesús el maestro, dijo este hombre, ¿no? Intérprete de la ley. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo a él, ama al Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Y los profetas. Eh, Romanos 13:10 dice, en Romanos 13:10, miren lo que dice Pablo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Que acabamos de leer en el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pablo, años después, diría que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí? Es el amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Gálatas 5:14. Pablo dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Como a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 2, primera de Juan 2, versículo 7. Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, ¿cierto? Entonces, claramente, el mandamiento nuevo gira en torno al amor. De hecho, es Juan el que la noche, antes que Jesús muera, en su evangelio nos dice que el Señor nos prescribe un nuevo mandamiento. ¿Se recuerdan de ese nuevo mandamiento, no? Y aquí les doy un nuevo mandamiento. Y es que se amen unos a otros como yo los he amado. Amar al prójimo no era un mandamiento nuevo, eso salía en la ley, hermano. Ya Levítico, por ejemplo, Levítico 19:18, que es un versículo que nos habla sobre amar al prójimo. ¿Ya? Lo nuevo en el mandamiento de Jesús era como yo los he amado. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Esa es la base, hermanos. Esa es la base. Entonces, el problema aquí que nosotros vemos es que el ser humano tiende por esencia a ser egocéntrico. Y la más grande demanda que Dios le hace al ser humano es el amor. Es la más grande demanda. Hermanos, toda demanda se sujeta a esta. ¿Por qué? Volviendo a Mateo 22, yo leí
a Juan, ¿cierto? Leí a Pablo solo por una razón, ¿ya? Para que veamos que lo que ellos enseñaron estaba en contexto directo con lo que Jesús enseñó aquí. Lo que Jesús enseña aquí en Mateo capítulo 22 no es solo para los judíos, hermano, como algunos interpretan, ¿no? Que el maestro estaba enseñándolo ahí en el contexto judío, por lo tanto, esto era para ellos, no era para nosotros los cristianos. ¿Quién dijo eso? Bueno, sí, lo han dicho mucho, ya, tergiversando la palabra de Dios. Pero está claro que los hombres que escribieron las cartas, ya, claramente eran personas que entendían que la demanda del amor seguía vigente, que era, ¿y de dónde viene esto? De la raíz de la enseñanza de Jesús aquí, el gran mandamiento. Ahora, partamos explicando esto, hermanos. Un mandamiento, ¿sí? Un mandamiento. Eh, para nosotros un mandamiento generalmente es una prohibición, ¿sí? Generalmente, ¿no? Un mandamiento, una ordenanza, es algo que nos prohíbe algo. Pero aquí tiene un aspecto positivo, nos está mandando a hacer algo, ¿sí? A hacer algo, a ser activos en algo. Y ese mandamiento es que tenemos que amar a Dios con todo, con todo lo que somos, hermanos. Eso de que para mí, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ahora yo vivo para Cristo, vivo para Dios. ¿De dónde nace eso? Nace de este mandamiento. Amar a Dios con todo significa que Él va a ser el primero en nuestras vidas. Significa que Él va a ser el todo en nuestras vidas, porque nos está pidiendo que lo amemos con todo, ¿sí? No hay escape, no hay un porcentaje mínimo para nosotros y otro para Él. Es una demanda absoluta lo que el Señor Jesús está enseñándonos aquí. Es una demanda absoluta, total. Es amar a Dios con todo. Ahora, volvamos al tema del mandamiento. Es un mandamiento. Dios está mandando que le amemos. ¿Qué significa que Dios nos manda? ¿No deberíamos amarle porque nos nace amarle? ¿No deberíamos amarle porque, no sé, que el Señor es tan bueno que lo amamos, ¿no? Pero ¿cuánto muchas veces cuesta manifestar amor real a Dios? No es fácil, hay veces que se vuelve una lucha. Se vuelve una lucha la fe y también se vuelve una lucha el demostrarle amor. Y no estoy hablando de sentir amor por Dios, estoy hablando de lo que Jesús aquí está enseñando, es manifiesta el amor. El amor no es de labios, no es que yo le cante y le diga que lo amo. Para Dios nos sirven las palabras sin hechos, ¿sí? Y especialmente cuando se trata de decirle que le amamos. A Dios no le interesa que le digamos que lo amamos. Él quiere que lo demostremos. Esto es muy importante, hermanos. ¿Ya? Porque Dios no es como el ser humano. Entendamos esto. Yo necesito oír que me aman. ¿Sí? De vez en cuando me encanta que mis hijos me digan, papá, te amo, papá, te quiero. ¿Sí? La Moni me abraza y dice, papi, te quiero. Y la encuentro tan lindo. Me ayuda tanto, hermanos. ¿Ya? Cuando siento el abrazo de un hermano que me dice, hermano, déjame abrazarte, déjame orar por ti, hermano, te amo. Qué maravilloso, hermano. Es maravilloso. Uno se siente, o por lo menos yo, bendecido tremendamente. ¿Ya? Pero Dios no necesita de nadie ni de nadie. Entonces la verdad es que Dios no necesita que yo le diga que lo amo. Ni tampoco necesita que yo le demuestre que lo amo. Pero Él me demanda que si voy a decir que lo amo, lo demuestre con hechos. El mandamiento es a demostrarle que le amamos. Ama al Señor. Hermanos, entendamos una cosa. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice ama al Señor, a Jehová tu Dios, con todo, ¿ya? Está hablando a un pueblo que entiende que amor ni nada para ellos era teórico. Todo era práctico en el idioma hebreo y en la cultura hebrea en la antigüedad. Todo era práctico. No existe, en ese tiempo no existían, no hubieran existido canciones, no se hubieran entendido canciones de amor como hoy en día, donde le canto, ¿cierto? A la persona que amo, te amo tanto, sí, daría mi vida por ti, y a la semana ya me encontré a otro y listo, y chao.
Eso no cabía en la cabeza de la gente. Todo era práctico. Y entonces cuando el Señor a través de Moisés dice, amen al Señor con todo, ellos entendieron, les entró aquí en su cabecita, por sus oídos, les llegó al corazón. Y lo que ellos entendieron era que Dios les estaba demandando que mostraran ese amor, que lo amaran de forma práctica. Amén. ¿Sí? De forma práctica. Y Jesús toma ese mandamiento, lo trae al tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra y el sentido sigue siendo el mismo. Amar a Dios de forma práctica. ¿A qué nos referimos con práctico? A hechos, con hechos. Dios, hermanos, hemos hablado desde el principio aquello de lo cual Dios es digno, ¿no? Hemos relacionado la adoración con la dignidad de Dios. Bueno, aquí tenemos algo que el Señor merece, algo que Él es digno de recibir. ¿Y qué es? Nuestro amor. Pero no un amor de palabras. No, 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 no. Recuerden que Dios ve el corazón. Y al ver el corazón, Él sabe muy bien si le estamos amando o no. Lo que Él quiere es que mostremos hechos. Hechos. Hechos de que lo estamos amando. Y que lo estamos amando con todo. Entonces el mandamiento es que Dios nos está impulsando a través de este mandamiento. Porque fíjense, Dios manda que le amemos, ¿ya? Y ahí deja el mandamiento. Queda en nosotros el hacerlo o no. Queda en nosotros el hacerlo o no. Obviamente que Dios espera y que cuando entendemos que Él es digno, ¿no? De que nosotros lo hagamos. Ama a Dios con todo. ¿Qué está diciendo Dios con ama a Dios con todo? Primero ya lo dijimos, ¿no? Tiene que ver con hacer hechos que evidencian nuestro amor por Dios. Hechos prácticos que muestran que Él es el primero, ¿ya? Había un canto que me gustaba mucho cuando yo era joven, decía, tú el primero, el más especial, ¿ya? Qué linda la alabanza. Y me encantaba la melodía, era buena. La canté muchas veces sin pensar ni en Dios, la cantaba porque era bonita, punto. Pero cuando empecé a entender que Dios merecía que Él fuera el primero en mi vida, ese canto cobró una fortaleza que antes nunca la había tenido, ¿no? Y así podría hablar de muchos cantos, ¿no? Pero de nada sirve un lindo canto, hermanos. Y eso lo hemos hablado muchas veces aquí en nuestros estudios. No sirve de nada, ¿ya? Ahora, ese canto puede ser completamente diferente y puede sí importar. Ese canto puede sí ser realmente una ofrenda para el Señor cuando, cuando el que se lo canta lo está cantando con una vida que demuestra ese amor por Dios. Señor, te amo y te amo de verdad. No te amo todavía con un amor perfecto como el que mereces, pero sabes que te amo. Y estoy en eso, de avanzar, ¿ya? Y lo demuestro con hechos, Señor, con hechos. Ahora la pregunta, ¿qué hechos? ¿Cuáles son los hechos del amor? ¿Cuáles son los hechos del amor? Y aquí está lo complicado con el egocentrismo, hermanos. Porque lo que Dios quiere que entendamos es que Él merece que toda nuestra vida sea para Él. No hay forma de amar a Dios si no estamos viviendo completamente para Él. O sea, alguien que no está viviendo completamente para Dios, no está amando a Dios, puede que lo esté amando, pero de una forma no como Dios merece. Y lo que Dios nos está motivando a través de este pasaje en la enseñanza de Jesús es que, hermanos, seamos capaces de enfocarnos en amar a Dios como Él merece que lo amemos. Si cada cristiano entendiera esto, hermanos, si cada creyente pudiera experimentar esto, creo que la historia sería otra, hermanos. La otra sería otra la historia. No tendríamos a gente girando en torno a sí mismo. No tendríamos a líderes aprovechándose de sus hermanos, ni hermanos o hermanas aprovechándose de sus hermanos. No tendríamos, hermanos, a gente rica en los ministerios, ¿sí? No tendríamos a gente rica si esto fuera real en la vida de los cristianos. ¿Saben qué, hermanos? Tendríamos a gente que, que no andaría hablando de otros. Tendríamos gente que todo lo contrario, que cuando se produce un comentario de alguien, uno lo pararía, porque está entendiendo que eso no honra a Dios.
Si entendiéramos realmente esto, hermanos, tendríamos gente en la iglesia, en las iglesias locales, preocupadas por por el prójimo que sufre, ¿sí? Y no tendríamos iglesias tratando de mejorar el templo, porque invertirían el dinero en la necesidad de la gente. Si esto realmente fuera verdad, hermanos, tendríamos a corporaciones levantando hospitales, hogares de ancianos, hogares de niños, eh, para poder ayudar al prójimo. Pero fíjense que todavía no toco el segundo mandamiento, solamente estoy hablando del primero. Amar a Dios, porque sabríamos y haríamos esto por la primera gran razón, por Dios, porque es lo que lo honra. Pero también tendríamos gente que no estaría, hermanos, hablando mal de otros, ¿sí? No solo tendríamos a gente que para los malos comentarios, sino también a gente pararía el hecho que ciertas personas hablen de otros, que nos juzguemos a otros. No, eso no estaría, hermanos, no estaría. Tendríamos a gente preocupada de otros, no solo de sí mismos. Tendríamos gente que no le está echando la culpa al pastor, que el pastor no me llama, que nadie me ama en la iglesia, que todos me abandonaron. No, tendríamos gente no preocupada que se preocupen de ellos. Tendríamos gente preocupada por otros, siendo un apoyo de los líderes, siendo un aporte en ayudar al hermano necesitado, al hermano nuevo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso honra a Dios. ¿A quién? Al que amamos, al que decimos amar. Eh, si esto fuera real, hermanos, en los cristianos, no tendríamos gente excusándose en el pecado, hermanos. Esa es la verdad. Porque se enfocarían en que Dios no es honrado con el pecado de uno. Y tendrían una fortaleza y un ánimo de poder honrar a Dios con respecto a eso. ¿Ya? No tendríamos gente que, que, que sencillamente vive doble vida. Porque si aman a Dios, no vivirían una doble vida. Si tuviéramos a gente entendiendo esto, hermanos, eh, tendríamos a gente, eh, yo creo que la mitad de la iglesia preocupada de las misiones mundiales, hermanos, de los no alcanzados, ¿sí? Eh, Preocupados de salir a hablar a otros del Señor. Tendríamos a gente preocupada eh, de hacer crecer la iglesia, no los templos, ¿ya? Y si crece la iglesia, a preocuparnos de cada persona que llega. Eh, si este amor fuera real y profundo en cada uno de los cristianos, vuelvo a decir, hermanos, nuestras ofrendas se irían a alcanzar a los que mueren sin conocer al Señor, ¿sí? Pero hoy día nosotros vemos iglesias, corporaciones gastando tanta plata en cualquier cosa menos en la salvación de los perdidos. Eh, si este amor fuera real, hermanos, eh, tendríamos a gente dedicada a Dios con todo el corazón, con todo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios sería el todo para ellos, amarlo con todo. Hermanos, este mandamiento nos deja reos. No es cualquier mandamiento, hermanos. Es un mandamiento que nos deja absolutamente reos. Nos deja entre la espada y la pared. Nos dice que yo debo amarlo a Él con todo, que Él me manda, ¿sí?, a que yo lo ame. ¿Qué significa el mandamiento dentro de la palabra de Dios? Lo hemos dicho, lo quiero repetir. Es la expresión de la voluntad de Dios. O sea, este es el primer mandamiento. O sea, esta es la voluntad suprema de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esto es lo supremo. Que le amemos y le amemos con todo. No te bien, hermano, vuelvo a decir, solamente he hablado hasta ahora de todo esto en relación al primer mandamiento. Y el primer mandamiento es ama a Dios, ¿no? O sea, solo con este mandamiento yo ya debería ser alguien que me preocupe del prójimo. Pero el Señor añade el segundo mandamiento. La pregunta fue, ¿cuál es el primer mandamiento? El escriba no le está preguntando por los dos mandamientos principales. El Señor, este caballero le está preguntando por el mandamiento. ¿Sí? Dice, ¿cuál es el gran mandamiento? En singular, no en plural.
Pero el Señor responde y dice, este es el gran mandamiento. Y el segundo es similar, o sea, dependiente de este. Y es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, todas estas cosas que yo dije, de enfocarnos en el perdido, de enfocarnos en el hermano, de no hacerle daño al hermano, de no hacerle daño al prójimo, de preocuparnos, ya como dijo Pablo, ¿no? De cumplir la ley por el amor, ya. No estaríamos, nadie estaría excusándose, ¿sí? En excusas baratas para no ayudar al necesitado, porque este mandamiento estaría marcando su forma de vida, su forma de pensar, su forma de sentir, ¿ya? Por eso el Señor añade el segundo mandamiento y nos quiere dejar claro lo siguiente, ¿ya? Como lo leímos en Juan, como lo leímos en Pablo, ¿ya? Claramente, el amor es el cumplimiento de la ley y en este caso es el cumplimiento de la ley con respecto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que lo ame con todo, pero también quiere que ese amor se manifieste hacia el prójimo, ¿ya? Hacia el prójimo. ¿Cuál es la motivación? ¿Ya? Hay gente que sale a predicar porque quiere llenar una iglesia, porque quiere tener más gente en su iglesia local y porque quieren, no sé, ocultamente jactarse de eso. ¿De qué sirve eso? ¿Cuál es la motivación? ¿No debería ser la motivación que la persona conozca al Señor porque eso lo va a salvar eternamente? Esa debería ser la única razón. El motivarnos a predicar, a ir, a salir, el motivarnos a ayudar a la gente siempre tiene que ser ese. Ese es el objetivo, porque fíjense, el objetivo es amarlos, ¿sí? Amarlos. Ama a tu prójimo. El objetivo es ese. El objetivo es amar. Así como el primero es amar a Dios. El segundo es ama a tu prójimo. Ese tiene que ser el objetivo. No, hermanos, tenemos que entender que todo lo que hagamos en favor del prójimo es porque lo amamos, ¿no? No es hacer algo por el prójimo con un fin, ¿sí? Secundario, que no sea él, ese prójimo, esa mujer, ese hombre. Amarlos. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces que la gente intenta eh, atraer gente, hay cristianos que intentan atraer gente, iglesias que intentan atraer gente ya eh, con astucia, ¿ya? Astucia como quienes, como los que intentan hacer cosas entretenidas, cosas bonitas, y dicen, lo importante es que la gente venga, ¿sí? Entonces, eh, bien, evangelio de oferta, vengan, lo importante es que vengan. Pero lo hemos tratado también en otros estudios, hermanos, de que no sirve de nada atraerlos astutamente si no estamos hablándole el mensaje completo de salvación. No sirve. Pero tampoco con esto estamos diciendo que vayamos afuera y digamos, todos ustedes, chacalá de pecadores, sí, incircunciso de corazón, el hacha está puesta, ya, y el terror del infierno se cierne sobre ustedes, ya. Eh, y son pecadores, que el infierno los está esperando, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero el punto es que en amor Dios nos va a permitir buscarle a Él para saber cómo es la mejor forma de llegar, pero jamás ocultando la verdad. Ocultar la verdad no es amar, no es amar. Por un lado están ellos y por el otro lado está el otro extremo, ¿sí? Que sencillamente se predica eh, de juicio y pareciera que esa gente les gusta predicar de juicio, ¿sí? Les encanta. Y es porque jamás han entendido que el Dios del juicio también es el Dios de la misericordia, ¿sí? Son los dos extremos. Hay gente que se abandera con la misericordia de Dios, dice, no, Dios es el Dios compasivo. Sí, pero el Dios de la misericordia también es el Dios de la justicia. Y los otros se abanderan con la justicia y dicen, Dios es el Dios de la justicia, ¿no? El Dios del juicio. Correcto, pero Dios también es el Dios de la misericordia, de la compasión. Ahora, ¿qué es lo que hace alguien con madurez, con sobriedad, con equilibrio? Es alguien que se preocupa de decir siempre la verdad.
pero preocupándose de decirla correctamente, ¿sí? Correctamente. Entonces, hay gente que sencillamente busca estos dos extremos porque quieren llenar sus iglesias locales y no entienden que el fin no está en la iglesia local, el fin está en Jesucristo. Tienen que conocer a Jesucristo. Ahora, yo entiendo, mucha gente ha llegado a la iglesia local y ahí ha conocido a Jesucristo. Yo no estoy diciendo lo contrario, hermanos. Lo que yo estoy, y espero que quede claro, ¿no? Voy a intentar escuchar después el estudio a ver si quedó claro. ¿Ya? Es que yo tengo que hablar la verdad a la gente. ¿Ya? No solo seducirla para que vengan, porque cuando yo voy y predico, ven, ya, porque el Señor te ama, ya, y el Señor quiere lo mejor para ti, yo le estoy diciendo media verdad, porque esa no es toda la verdad. La verdad completa es decirle Dios te ama y tiene algo maravilloso para ti, que es el perdón de tus pecados, ¿sí? Que es salvarte de esta vida lejana a Él, perdida, que te va a llevar a la condenación eterna. Esa es la verdad completa, ¿no? Entonces, los dos extremos, los que predican puro juicio y no le están mostrando al Dios que ama, que les ama y les quiere salvar. Y están los otros que solamente muestran la parte amorosa de Dios y equivocada y tergiversadamente amorosa de Dios, porque es un mal concepto que tiene sobre el amor de Dios, que es llevar a la gente a mostrar a un Dios que sencillamente les quiere abrazar y les quiere solucionar sus problemas y les quiere quitar su tristeza. Sí, Dios quiere hacer todo eso, pero la otra mitad tiene que ir. Entonces, amar al prójimo significa hablar la verdad. Pero fíjense que el final no es llenar una iglesia, el fin no es llenar una capilla, un templo, una iglesia local. El fin es que conozcan a Jesucristo el Señor. Ese es el fin. No hay otro fin. Porque el único que salva es Jesucristo. La iglesia no salva. La iglesia no salva. ¿Saben ustedes que por ahí, por el siglo 200 después de Cristo, comenzó poco a poco a forjarse la idea de que si tú no estás en la iglesia, no eres salvo? Que la iglesia, tú necesitas a la iglesia para ser salvo. ¿Y de dónde derivó eso? De la idea de que Jesucristo es la cabeza, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y comenzaron a ajustar algunas cosas y a mostrar que la iglesia era imprescindible, que la iglesia aquí, y sin darse cuenta comenzaron a darle un realce tal a la iglesia, que la iglesia cristiana terminó siendo lo que hoy día conocemos como la iglesia católica romana. ¿Sí? Y la iglesia católica romana la que enseña que fuera de la iglesia no hay salvación. Fíjense cómo sutilmente se tomó al Señor Jesucristo, se le corrió a un lado y se puso a la iglesia ahí. Y hay cristianos que creen eso y enseñan eso. No, no. Si tú no asistes a la iglesia, estás perdido. Si tú no asistes a la iglesia, te vas a perder. ¿Ya? Ahora, ¿eso es verdad? No completamente. Tiene cierta verdad. ¿Ya? Pero es una verdad dependiente. ¿En qué sentido dependiente? Que si yo voy a la iglesia, ¿cierto? Porque soy hijo del Señor por Jesucristo, la iglesia sí pasa a ser indispensable para mí, en el sentido que necesito congregarme, ¿no? La iglesia local. Pero no es porque la iglesia me salve, porque eso ha trastornado la mente de la gente y cree que porque pertenecen a una iglesia local están salvos. Y es lo que he intentado explicar durante este estudio, que eso no es real. Hay gente que va y porque cree que pertenece a una iglesia local ya está salvo. No, no, no. Puedes pertenecer a un grupo, una comunidad cristiana, pero si no has tenido un encuentro real con Jesucristo y Él no ha transformado tu vida, no te ha salvado, entonces sigues estando perdido. Sigues estando perdido. Necesitas ser salvado. Y ahí, cuando realmente la congregación, la iglesia local, va a cobrar el fruto, ¿cierto? Real, la preponderancia real, el fin y el objetivo real de ser parte de nuestras vidas. Hermanos, tristemente, vuelvo a decir, hoy día dentro de las iglesias evangélicas se cree también esto, ¿ya? Muy triste, es muy triste este tema, hermanos, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final, siempre lo que el enemigo quiere es que posterguemos a Jesús, que lo dejemos a un ladito, ¿ya? Es así. Se metió la iglesia y luego se metió la mamá de Jesús. Y después de que se metió la mamá de Jesús, se metieron los apóstoles de Jesús. Y este siglo que le han dado más preponderancia a José, al papá de Jesús también. ¿Sí? Y ahí le están dando. ¿Sí? Y de ahí la sacará de gente, ¿cierto? Que también puede interceder y ahí lo meten, al lado de Jesús. No, hermanos, el Señor Jesucristo está solo sentado en el trono de la salvación. Nadie más a su lado. Nadie más. Es Jesucristo y nadie más. Cuando pasamos por Jesucristo, inevitablemente vamos a llegar a una iglesia local
pero vamos a llegar con el enfoque correcto de esa iglesia local. Hermanos, ama al prójimo. Volvemos a este punto. Hermanos, el objetivo es amar. Es que yo vea al prójimo y todo lo que haga sea por amor a él, ¿sí? No para conseguir algo de ellos. Hermano, hay gente que evangeliza porque el Señor lo mandó, ¿sí? Les doy un ejemplo, ¿ya? Ya, le voy a hablar del Señor a mi jefe, pero el tipo es insoportable, ¿no? De hecho, ojalá el Señor lo pasara por alto y se fuera perdido, ¿no? Por todo, para que pague por todos sus pecados, los engaños que ha hecho. Ya, esa actitud ya significa que no está amando. Y yo sé que tal vez esto es fuerte, hermano. Esto también me pega a mí. No piensen que les pega a ustedes si les está pegando. A mí me está pegando fuerte. Porque hay gente que pareciera no ayudar mucho en que los amemos. Oye, no tenéis ni idea cuánto haces con tu actitud que me cueste amarte. ¿Ya? Y esto pasa con gente no creyente y pasa muchas veces dentro de la iglesia, ¿no? No, el hermanito complicadísimo. Se hace tan difícil amarlo. ¿Ya? Pero el Señor dice que tenemos que amarlo. ¿Será, hermanos, que tal vez nos hemos desenfocado de estos mandamientos y hemos bajado el perfil a estos mandamientos y nos hemos quedado con el gustito de que sí, pero, ya, sí, aunque, sí, siempre y cuando los dos mandamientos están claros? El enfoque debe ser Dios. Eso significa que Dios debe moverme para hacer lo que hago. Y cuando yo digo que amo al prójimo, entonces mi amor por él es el que me mueve. No me mueve ninguna intención. Otra. Hermano, hay gente de la antigua escuela, hermanos, que se pasaron un rollo tremendo con una enseñanza. Yo creo que mi hermano un poquito más antiguo van a recordarse esta enseñanza, ¿no? Cada vez que tú ganas a alguien para el Señor, te ganas una perlita para tu corona, ¿no? ¿Lo han escuchado? Hermana María lo escuchó alguna vez, ¿cierto? Sí, lo escuchamos, ¿no? Wow, que sonaba bonito cuando nos enseñaban eso. Wow, y uno, ¿cuál era la motivación? Ganar una perlita en mi corona. Díganme que eso no es hoy día claramente algo tan egocéntrico. Pero nos enseñaron así. ¿Sabe cuál es el fin de hablar a otra persona? Es para que se salve. Cuando yo amo a alguien que está perdido, de una u otra manera, si no puedo hablarle por diferentes razones, oro por él para que conozca al Señor. Porque ese es el verdadero amor. El verdadero amor hace que yo actúe en favor de la persona, no con un fin egocéntrico de que voy a tener más perlitas en la corona. ¿Ya? Hermano, no, es que esta persona, yo le hablé del Señor, es una perlita en mi corona. A ver, hermano, perdón. No, creo que tú estás equivocado. Creo que no estás correcto en tu percepción. Yo oré mucho por esta persona. Esta perlita es mía, es mi corona. No, hermano, es que yo fui el que le hablé del Señor. Y por ahí aparece otro, no, pero yo también le hablé del Señor. Éramos compañeros de trabajo. Yo siempre le hablé del Señor. Sí, pero cuando yo le hablé, esta persona se entregó al Señor. Yo conmigo hizo la oración del pecador, la oración de fe. Entonces, no, hermano, que tú no estás entendiendo. ¿Tú le habías hablado antes? No, yo nunca le hablé, pero le hablé ahí. Ah, ya, pues viste, yo fui el que sembré, tú regaste, ¿no? Y se produce la tremenda ola de pelea por la pela, hermano. Y suena tragicómico, pero esto ocurre, hermanos. Esto ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces a través de la historia de la iglesia, especialmente en nuestras historias de nuestros evangélicos antiguos. ¿Ya? ¿De dónde salió esa la corona? Hay una corona de vida, una corona de todo eso, pero de añadir, ¿ya? Otra interpretación incorrecta. Lleven fruto, ¿no? ¿Se acuerdan? Los pámpanos tienen que llevar fruto. Alguien apareció por ahí y dijo, llevar fruto significa almas salvadas. Cada persona que tú ganas por el Señor es un fruto, ¿ya? Un evangelista obviamente lo enseñó. Sí, los evangelistas con el corazón de querer alcanzar a otro, ¿ya? Alguien enseñó eso y listo, comenzó a propagarse. Y el fruto en la vid, ¿cierto? Verdadera, en Juan 15, el fruto del cual no habla el sermón del monte, no tiene que ver con las personas ganadas. Tiene que ver con la manifestación de la vida de Dios en nosotros y a través de nosotros. Es una forma de vida de acuerdo al reino.
los frutos son las acciones correctas. Ese es el fruto. Pero la gente empezó, ¿sí?, a creer ya que el fruto era una alma ganada. Entonces se esforzaban. ¿Por qué? Porque al final del mes llegaba el pastor, y esto es una realidad, hermano, llegaba al final, se juntaba a todos los hermanos líderes y a todos los que estaban trabajando, se hacía una reunión y le decían, por favor, ¿cuánto fruto han tenido en este mes? ¿Ya? Y se levantaba uno, no, yo tengo dos hermanos han recibido al Señor a través de mi prédica. Bien, 2 frutos. Y la gente comenzaba a meterse en la cabeza que el fruto era la gente. Entonces ya empezaban a predicar porque querían tener fruto ellos. Egocentrismo puro. Y no se daban cuenta que eso era lo que estaban enseñando. Sí, es un error. No es ni bíblico. No es ni bíblico. No es la interpretación correcta de la Biblia. Esos no son los frutos. Ahora, entonces, ¿qué son la gente ganada? Es gente que Dios nos ha permitido alcanzar, ¿sí? Y que tal vez yo lo llevé al Señor en un momento, pero jamás debo olvidar que hubo tanta gente orando por él o por ella, ¿sí? Que muchos le hablaron antes que yo a ellos, pero yo tuve la bendición de ser el último que lo empujó, ¡puc! ¿Cierto? El que le dio el último toque y se entregó al Señor. Por lo tanto, la salvación de usted, mi salvación, la salvación de cada persona que ha sido salvada por la gracia de Dios, por la fe que está puesta, estas personas han puesto en el Señor igual que nosotros, pero ha sido también la labor en que ha colaborado un sinfín de personas, hermanos. Mucha gente orando. ¿Cuántas madres orando por sus hijos? ¿Sí? Se murieron orando por sus hijos y no los vieron convertidos ni entregados al Señor. Pero pasó un tiempo y ese hijo o esa hija se entregaron al Señor, ¿no? ¿Y cuál va a ser la proclama de esa persona? Mi mamá oraba tanto por mí y yo nunca le hice caso, ¿sí? Pero aquí estoy, entregándome al Señor, ¿sí? Y ahí está el hermano que lo llevó al Señor diciendo, una perlita más, un fruto más. No, si tú lo único que hiciste fue pegarle el último empujón. Y de hecho no lo hiciste tú, lo hizo el Espíritu Santo a través de ti. Y la gloria es de Dios, no es tuya. No soy yo quien te ganó, ¿ya? Entonces, por eso ahí está el problema de mi padre espiritual. Ya está bien, si quieren ser papás, ya, denle nomás. Ya, pero si te querés papá espiritual, entonces cuídalo, protégelo. Ya, en fin, hermanos, y al final terminamos viendo esta triste realidad de egocentrismo en nuestra visión de ver las cosas espirituales, hermanos. Que Dios nos ayude con respecto a esto, a no desvincularnos de la verdad de Dios, ¿ya? Y la verdad de Dios es que tenemos que amar. ¿Cuál es la motivación suprema en el reino de Dios? Es el amor. Es el amor. Es amar al otro. Pero amar, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, que yo me enfoco en amar a esa persona. O sea, yo no puedo estar esperando que esa persona me dé razones para amarla. El amor en la palabra de Dios es yo enfocándome en mi voluntad y decir, yo amo a esta persona. Significa que yo voy a empezar a orar por ella. Significa que yo voy a hacer cualquier cosa de beneficiarlo, primeramente espiritualmente y luego también en cualquiera sea ayuda. Bajo esa perspectiva, uno puede amar al enemigo. Díganme que no. ¿Cierto? Claro. Yo veo al enemigo, no significa que yo sienta, uy, si tengo tantas ganas de abrazarte, de apapacharte, de dar unos besitos. ¿Sí? Eso no significa amor. Y Dios no me está pidiendo que yo vaya donde mi enemigo, que todos los días me vituperia en el trabajo, que me sube, que me baja. No, yo por favor, déjame darte un abrazo, un abracito, un amor de Cristo. No, eso es ridículo. Y amar significa es desear el bien de esa persona. Y aunque hay veces que me dan unos deseos de que el rayo caiga sobre él o sobre ella, yo decido, y en la obra del Espíritu Santo en mi vida, voy a orar por esta criatura de Dios, ya listo. Y voy a orar por él, y me pongo a orar por él, me pongo a orar por ella, y no le digo, Señor, que venga todo tu juicio sobre él, porque ora por tu enemigo, ¿no? Y hay algunos que se imaginan que orar por el enemigo significa, bueno, como que da el enfoque. No, el enfoque es bendecir. Al que te persigue, bendícelo. Al que te maldice, bendícelo. Significa entonces orar, Señor, transfórmalo, cámbialo, sálvalo, no permites que se pierda. Si lo veo en una necesidad, yo decido en amor, en el amor de Dios, actuar en favor de él. Ese es el verdadero amor, ese es el poder que nos lleva a actuar. Por eso es que Dios nos demanda que le amemos a él sobre todo y luego que amemos a nuestro prójimo
como a nosotros mismos. Y me lleva a ser capaz de enfocarme en el bienestar del prójimo. Eso es el verdadero amor, hermanos. Por eso, amar a Dios, ¿qué significa? Que yo me enfoco en la gloria de Dios, en la honra de Dios, en que Dios sea glorificado, que Dios sea agradado. Si Él realmente es amado por mí, yo voy a buscar cada día el que Él sea honrado, que Él se sienta feliz, que Él se sienta bendecido, ¿no? Yo quiero que tú te sientas honrado, Señor. Por eso lo primero que pido en mi oración es: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo tiene que ver contigo, Señor, por ti, para ti. Esa es la idea de amar a Dios, de amar a Dios. Que Dios sea la primera razón en mi vida. Ya no me preocupa mi bien, me preocupa el bien de Dios, la gloria de Dios. Y no es que yo le esté haciendo un favor a Dios, sino porque lo amo, ¿ya? Y le estoy dando a Dios lo que Él merece, no lo que Él necesita, lo que Él merece. Con el prójimo merece que yo lo ame, porque Dios dice que Él merece que yo lo ame, pero también estoy haciendo cosas, ahora sí, en favor de mi prójimo, porque mi prójimo sí necesita mi favor, Dios no. ¿Entendemos la diferencia, no? ¿Ya? Dios no, Dios no necesita favores míos, el prójimo sí. Entonces, mi amor hacia Dios no se manifiesta, lo vuelvo a repetir, no se manifiesta en hacerle favores a Dios, sino en que Él reciba lo que Él merece, ¿sí? Que Él esté en el lugar que le corresponde. ¿Ya? Entonces, Dios, cuando Dios es amado por nosotros, hermanos, Dios ya no tiene que decir como le dijo al pueblo de Israel: ¿saben qué? Voy a actuar por amor a mi nombre, porque no hay caso. Ya, si ustedes no buscan mi gloria, voy a tener que buscar yo mismo mi gloria. Que Dios nos libre, hermanos, de que Dios tenga que decir algo así de usted y de mí, sino que todo lo contrario, Dios vea que nosotros sí vivimos para su gloria. Hermano, eso es vivir para la gloria de Dios, no es vivir para cantar. Vivimos para la gloria de Dios, ya le vamos a cantar unos lindos. No, el Señor no es su prioridad. Vivir para su gloria significa para levantar su gloria, para hacer famosa su gloria, para que la gente conozca su gloria, para que la gente vea nuestras vidas, como dijo el Señor claramente en el capítulo 5 Mateo, ¿cierto? Y al ver nuestras buenas acciones, nuestras buenas obras, los verdaderos frutos que tenemos que dar como hijos de Dios, y eso la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Su gloria, eso es buscar la gloria de Dios, ¿ya? Buscar la gloria. Darle la gloria a Dios significa eso, hermano. No solo 3 glorias a Dios. Ahora, si damos 3 glorias a Dios, que las demos con todo el corazón, no hay problema, ¿ya? Por lo tanto, mis queridos hermanos, amar significa negarte a ti mismo. Amar significa que el egocentrismo no puede estar en tu vida ni en la mía. Amar significa que yo dejo de ser el centro y Dios pasa a ser el primero. ¿Sí? Y segundo yo, no, segundo pasa a ser mi prójimo. Bueno, ya, tercero yo, sí, tercero tú. Wow, es así de claro, yo sé, hermano, y aquí entro. ¿Qué horas tenemos? Alcanzo a terminar con esto, qué bueno. Primero que nada quiero dejar claro, hermano, volver a repetir. El enfoque de Dios, del mandamiento de Dios, de mostrarnos cuál es tu voluntad, Señor, es que yo ame. Dios es el objeto de mi amor, pero también mi prójimo. ¿Ya? Jamás hacer algo, ¿ya?, para atraer a mi prójimo por un bien mío, por un bien de la iglesia. No, es Él. Él tiene que ser el enfoque, ella tiene que ser el enfoque de mi amor. ¿Ya? El objetivo de hacer un bien es el bienestar de ese prójimo. El objetivo de hacer un bien es que la gloria de Dios, al ser que más amo, sea exaltado. Y bajo esto quiero terminar con lo que dije hace un ratito atrás, creo que 1 hora y media atrás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. De esto se han agarrado tristemente algunos maestros, que yo estoy de acuerdo, hermanos, con esto. Pero creo que es la mitad de la historia, es la mitad de la verdad. A ver, ¿qué significa ama a tu prójimo como a ti mismo? Ah, ¿ves? Tienes que amarte a ti mismo. Si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Pero ¿saben qué? Esto es la mitad de la verdad, y es una mitad de la verdad que hoy día ha favorecido el pensamiento egocéntrico de muchos. ¿Sí? Es a esa gente que se ama tanto a sí mismo. Se han agarrado de esto. ¿Ven? Aquí dice, como a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo
si no te amas a ti mismo. Así que yo estoy en ese proceso de aprender a amarme a mí mismo. ¿Sí? Y estoy aprendiendo a amar a mí mismo. ¿Y hace cuánto está con ese proceso? No, unos 10 años llevo de ese proceso, ¿cierto? Bueno, no es fácil aprender a amarse a uno mismo. O sea, la gente cree que Jesús está diciendo aquí que primero tengo que amarme a mí mismo y luego amar al prójimo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo el Señor aquí es que tú tienes que amar a tu prójimo mínimo como a ti mismo. El Señor está dejando una base y la base ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes amar a tu prójimo menos que a ti mismo. ¿Entendemos la idea? Eso está diciendo Jesús aquí. La base es amar a tu prójimo. El piso es amar a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Por lo tanto, tú no puedes amarte a ti mismo por sobre el otro. Por sobre el otro. No puedes. Eso quebranta este mandamiento. Lo que este mandamiento está diciendo, si te amas a ti mismo, ama entonces a tu prójimo. Con el mismo amor que te tienes. Lo mismo que deseas para ti. Deseas bien para ti, deséalo para tu prójimo. Luchas por el bienestar tuyo, lucha entonces por el bienestar de tu prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El mandamiento es que no puedes amar al prójimo menos que a ti mismo. Wow. Cuando yo lo veo desde este punto de vista, entonces el Señor está demandando algo tan complicado. Pero es que, ¿saben qué, hermanos? No puedo demostrar a alguien que lo amo si yo estoy siendo el primero. Eso no es amor. Eso es egocentrismo. Solo cuando yo soy capaz de amar a alguien más que a mí mismo, estoy dejando de ser egocéntrico. Por eso el Señor, el primer mandamiento, la primera gran voluntad de Dios es ama a Dios con todo. Listo, dejaste de ser tú el centro. Y más encima el Señor nos manda el segundo es un abrazo, ¿cierto? Si lo vemos de un punto así, ya, aunque cambiemos la perspectiva, vuelve el Señor a darnos un gran cariño, ¿ya? Para algunos que tal vez se sientan mal con el tema del abrazo. ¿Ya? El segundo cariñito que nos manda el Señor es decirnos, y el segundo no lo puedes dejar a un lado. Ama a Dios con todo, pero luego también enfócate en amar a tu prójimo mínimo. Mínimo puedes amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, hermanos queridos, fuera egocentrismo. Estos dos mandamientos exilian el egocentrismo. Lo exilian absolutamente. Ahora, ¿esto es solo aquí? No, el Señor ya lo había venido diciendo, ¿no? Dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo. Niégate. O sea, no puedes tú ser el centro. ¿Sí? Tu primer enfoque debe ser Dios, tu segundo enfoque tiene que ser el prójimo, ¿cierto? Y esa tiene que ser tu base. ¿Ya? Por eso, ¿cómo nos enseña el Señor Jesucristo a orar? Las primeras 3 peticiones con Dios, enfocados en Dios, ¿no? Su nombre, su reino, su voluntad. Y luego las otras 3, como lo quieran ver, algunos lo ven como las 4 peticiones, otros como 3, las 3 o 4 peticiones siguientes en el Padre Nuestro siempre están en plural. O sea, lo que yo deseo para mí, debo desearlo para mi prójimo. ¿Sí? Danos el pan, perdona nuestros pecados. ¿Sí? No nos metas en tentación, líbranos del mal. Hermanos queridos, la vida del cristiano es, es una vida de negarnos a nosotros mismos y de mínimo de poner en mis peticiones, mis deseos, en mi beneficio, poner al lado a mi prójimo. Cuando usted ora por sus hijos, acuérdese de orar por los hijos de su hermano. Cuando ore usted por que no tiene un trabajo, ore por aquel que no tiene un trabajo también. Señor, danos. Mira, mi hermano tanto, mi hermana tanto está con problemas igual que yo, no tenemos trabajo. Danos un trabajo, Señor. ¿Sí? Si estoy enfermo y necesito sanidad, Señor, sáname. Pero no solo a mí. Glorifícate en tantos hijos tuyos que están en el hospital, que están peor que yo, que están enfermos. Sánanos, sánanos. La perspectiva de amarse a sí mismo es peligrosa. Sí tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿ya? Pero al prójimo tenemos que amarlo al mismo nivel, no menos. ¿Y saben qué, hermanos? Luego, en las cartas y en los evangelios, el Espíritu Santo nos lleva un paso más allá.
incluso amar al prójimo más que a nosotros mismos. Sí. Juan dice que si tengo que dar mi vida por mi hermano, tengo que dar mi vida por mi hermano. ¡Wow! O sea, morir por mi hermano, tan importante es el otro. Yo sé que para muchos esto suena raro, pero es verdad, y está en la Escritura. Pablo dice, ¿cierto? Poniendo al otro como más importante que tú. O sea, el Espíritu Santo a través de los escritores, de las cartas, de las epístolas, nos lleva más allá de la base que Jesús puso. Por eso, lo que dijo Jesús el Señor fue la base. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre tiene que estar tu prójimo a tu lado, nunca más abajo, jamás nunca. ¿Sí? O sea, el prójimo puede estar a tu lado, puede estar sobre ti, pero nunca abajo. No nos olvidemos de esto, jamás abajo. ¿Ya? Jamás abajo. Bien, amados hermanos, no sé si hay alguna pregunta, si quieren objetar algo, si quieren aportar algo, por favor, háganlo, ya para ir concluyendo nuestro tiempo, estudiar la palabra. Eh, no recuerdo la última vez que escuché predicar sobre amar a Dios y amar al prójimo, hermanos, en alguna predicación eh, así impactante en mi vida, ¿ya? Eh, y lo que tengo en mi mente es siempre esas predicaciones explosivas, ¿no? Como lo llamo yo, y Dios sabe que no es irónicamente, sino esas frases clichés, esas frases que motivan a la gente, ¿no? Hermanos, viene un avivamiento como jamás lo ha habido. ¡Wow! Que suena bonito. ¡Amén! Hermanos, el Señor promete un segundo Pentecostés en este tiempo. ¡Wow! ¡Amén! ¡Wow! ¡Qué fantástico! Llenura del Espíritu Santo. Los dones manifestados. ¡Wow! Sí, todo esto es verdad, hermanos. Yo creo que. Ahora, lo segundo no. El Señor nunca promete un segundo Pentecostés. Lo que el Señor promete es que sus hijos pueden venir a Él, ¿sí? Y refrescar la llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Eso sí, ¿ya? Pero lo otro sí, es verdad. Llenura de Dios, dones manifestados. Qué lindo, gloria, maravilloso. ¿Ya? Incluso hasta la venida del Señor. El Señor viene pronto, amén. Hermano, si usted predica una predicación basándose en estas cosas, va a tener cualquier éxito. Va a tener un tremendo avivamiento en la iglesia. Pero si usted habla de que Dios merece ser amado sobre todas las cosas, que tú tienes que dejar de ser el centro y que después de amar a Dios tienes que enfocarte en amar a tu prójimo, jamás, ya, amarte a ti mismo más que a tu prójimo, no, me quedo con lo otro, me quedo con lo otro. ¿Qué estamos viendo, mis hermanos? La raíz de la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuál fue la enseñanza de los apóstoles? La vida que Dios merece que vivamos, una vida absolutamente dedicada a Él. Hermano, este es el verdadero evangelio. Vidas salvadas para que nos dediquemos a Dios, para que vivamos por Él y para Él. ¿Gracias a qué? A que estamos en Él. ¿Sí? Podemos vivir por Él y para Él porque estamos en Él. Al estar en Cristo, podemos vivir esto. Todo esto que parece raro y tal vez hasta imposible para muchos, se puede. Se puede, hermano, tenemos que decirlo, sí, se puede. Se puede porque Dios nos demanda esto y porque Él nos da la capacidad de experimentarlo. El amor es tan práctico, hermanos. Tiene que ser práctico. Recordemos eso, lo que intenté compartir con ustedes hoy en día. El amor es práctico. No es solo de palabras. Juan lo dice en su primera carta. Hijitos, no amen de palabras, amen con hechos. ¿Ya? El producto de lo que el Señor Jesucristo enseñó. Bien. Acá el pastor Raúl había mandado un mensaje, ¿cierto? Un mensaje sobre que era María, o sea, Salomé, ¿no? La madre de Jacobo y de Juan. ¿Ya? Ahora, el tema está que en nuestra versión Reina Valera deja claro que es María el nombre de ellos, y luego se le menciona a Salomé. Así que, tarea para la casa, hermanos. ¿Ya? Tarea para la casa. Vean, busquemos Salomé, María, aunque algunos le dicen que se llama María Salomé. ¿Ya? Pero ahí está. Gracias, pastorcito, por eso. En lo que él buscó, ¿cierto? Dice Salomé. Es la forma femenina de Salomón, una Galilea seguidora de Jesús, evidentemente la esposa de Zebedeo, porque se dice, ¿cierto?, en Mateo 25,
27:56, ya, pero Marcos 15:40 dice que es María, ya, así que busquémoslo, ¿no? Ahora, el nombre no es de primera instancia, pero sí nos va a servir para conocimiento bíblico, ¿ya? Bien, amados, eh, esperando que todo haya quedado clarito, oramos al Señor, ¿les parece?